Hola, en este video vamos a poner en práctica cómo encontrar las derivadas parciales de una función. En este caso, quiero encontrar la derivada respecto a x y respecto a y de la función con regla de correspondencia, 4 veces la raíz de x entre el cociente de 3y cuadrada más 1. Entonces comenzamos con la derivada parcial respecto a x. En este caso, observamos que se trata de un cociente, así que para calcular justamente la derivada respecto a x tenemos que interpretar si este cociente está involucrado para realizar el cálculo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la derivada parcial respecto a x, en un punto arbitrario, digamos x, y, observamos lo siguiente. 3y cuadrada más 1, que es el denominador del cociente, termina siendo para x una constante, de modo que al ser constante, no necesariamente tenemos que calcular la derivada usando la regla del cociente, sino más bien podemos, antes de hacer el cálculo, separarlo. Quizás la mejor manera sería hacer lo siguiente. Esto, por supuesto, lo podemos evitar si a lo mejor ya tenemos un poquito más de práctica. Pero cuando uno empieza a hacer los cálculos de las derivadas, sobre todo derivadas parciales donde involucran varias funciones, puedo separar los términos que terminarán siendo constantes. Entonces aquí tramposamente puedo reescribir a la función de esta manera. 4 dividido entre 3y cuadrada más 1 para cuando voy a calcular la derivada respecto a x, porque pues evidentemente cada uno de estos términos no dependen de x, se van a manejar como constantes. Y esto multiplicaría entonces a la raíz cuadrada de x. Y entonces no tendría la necesidad de recurrir a la regla de la división para encontrar, en este caso, la derivada parcial respecto a x. Me basta con identificarla como un producto en el cual el primer factor es justamente un término constante que sería 4 entre 3y cuadrada más 1. Así que cuando yo calculo la derivada del producto en el que interviene un término constante, puedo usar justamente la regla de derivación del producto. Entonces, vamos a hacer con todos los pasos para que vayamos recordando justamente dicha regla. Entonces, empezamos. La derivada de un producto, de acuerdo a la regla usual, sería la derivada respecto a x del primer factor, que en este caso sería el factor constante, 4 entre 3y cuadrada más 1, por el segundo factor, que en este caso sería la raíz de x, más el primer factor, lo escribo tal cual, 4 entre 3y cuadrada más 1, y esto multiplicaría ahora a la derivada parcial respecto de x de la segunda función, que en este caso es simplemente la raíz cuadrada de x. Ahora bien, al hacer el cálculo de derivadas, notamos lo siguiente, notamos que cuando yo calculo la derivada respecto a x del término constante, 4 entre 3y cuadrada más 1, pues la derivada va a ser cero. Así que este primer factor desaparece. Solamente me quedaría entonces derivar justamente el segundo término, que en este caso sería solamente la derivada de la raíz cuadrada de x. Entonces, procedemos a hacer el cálculo. Cero por cualquier cosa, ya no lo escribo, dejo indicado justamente el factor constante, que en este caso corresponde a 4 entre 3y cuadrada más 1. Y lo multiplico por la derivada de la raíz cuadrada. La derivada de raíz cuadrada la cambio en color azul. Entonces, pues será simplemente un medio o 1 sobre 2 veces la raíz de x, lo podemos dejar así. Y entonces efectuamos el producto. El producto de esto quedaría como 4 y en el denominador podemos dejar indicado 3y cuadrada más 1 que multiplica a 2 veces la raíz cuadrada de x. Ahora podemos simplificar, 4 entre 2 me da 2, de modo que el resultado final sería 2 entre el producto de 3y cuadrada más 1
por la raíz cuadrada de x. Y entonces con eso terminamos el cálculo de la derivada parcial respecto de x. Vamos pues ahora a calcular la derivada parcial respecto a y evaluada en un punto arbitrario. Ahora, para el caso de la derivada respecto a y, podemos ocupar ahora sí lo que sería la regla del cociente para calcular la derivada. Entonces, pues vamos a utilizar esta regla. Esta regla me dice lo siguiente, escribo una línea lo suficientemente grande porque me van a quedar varios términos. La regla del cociente me dice que el denominador, que en este caso es la función 3y cuadrada, más 1, debe ir elevado al cuadrado. Luego, el denominador 3y cuadrada más 1 multiplica a la derivada parcial. Bueno, déjenme ponerla antes. Derivada parcial respecto a x del término que aparece en el numerador. Perdón, es respecto a y. Me estoy confundiendo aquí. Déjenme cambiarlo. Derivada parcial. Uy, se borró todo. Derivada parcial respecto a x de el... Otra vez escribí respecto a x, debía ser respecto a y. Derivada parcial respecto de y. De, en este caso, 4 veces la raíz cuadrada de x. Menos el término que aparece en el numerador, que sería 4 veces la raíz cuadrada de x, ahora multiplicando a la derivada parcial respecto de y, del término que aparece en el denominador. En el denominador tenemos 3y cuadrada más 1. Este procedimiento de dejar indicadas las derivadas antes de hacer el cálculo me permite eh, evitar errores y por supuesto también familiarizarme con las fórmulas. Una vez que ya tengo escrito de esta manera la derivada parcial, entonces empiezo a hacer el cálculo. En este caso, el factor 4 veces raíz de x es un término constante para y, así que cuando calculo su derivada, pues la derivada se va a hacer cero al ser una constante. Y luego cero multiplicando cualquier cosa, pues se elimina todo el segundo término. De modo que la derivada parcial solamente va a incluir derivar justamente el término que corresponde en este caso al denominador. Entonces dejamos menos 4 veces la raíz cuadrada de x que multiplica ahora a la derivada parcial de esta suma. Entonces la derivada parcial de 3y cuadrada sería simplemente 6y. La derivada de 1 es 0, así que solo dejamos escrito el 6y dividido entre 3y cuadrada más 1 elevado al cuadrado. Y entonces aquí podemos eh, simplificar solamente las cuentas numéricas y eso es lo que vamos a hacer. Déjenme hacer más corto eh, la línea de la fracción y procedemos a la simplificación abajo. Entonces aquí quedaría el resultado de la siguiente manera. Tengo 6 por menos 4, me va a dar menos 24 veces la raíz de x multiplicando a y. Dividido todo esto entre 3y cuadrada más 1 al cuadrado. Y este es entonces nuestro resultado final. Con esto termina nuestro video. Muchas gracias.